Buenas tardes amigos y amigas de La Costeñísima TV. El día de hoy tenemos al precandidato presidencial Miguel Anselmo Rosales con nosotros en La Costeñísima y estaremos presentándoles una amplia entrevista acerca de lo que podría suceder este 7 de noviembre de 2021 en las elecciones a la presidencia. Muy buenos días, precandidato. Muchas gracias, muy amable por esta invitación. Para mí es un enorme placer estar con ustedes, compartir los criterios, opiniones, mi punto de vista, mis observaciones y mis propuestas que tengo con Nicaragua y especialmente con esta región tan importante en Nicaragua como en la costa atlántica nicaragüense. Así que aquí estoy para responder tus preguntas. Me han hablado que sos una periodista que está siempre buscando cómo dar lo mejor en tu profesión, con mucha objetividad, pero con mucha pasión también. Y eso te hace que seas una periodista destacada, joven por cierto, te felicito, porque en Nicaragua no solamente necesitamos periodismo independiente, sino que además, sobre todo, un periodismo objetivo. Diputado y precandidato presidencial, ¿cómo ha sido su llegada a la costa Caribe? ¿Qué ha podido observar? ¿Cuántos días ya tiene de estar acá? Bueno, yo tengo muchos años de estar trabajando en el Partido Liberal Constitucionalista, dedicado prácticamente 30 años de mi vida, desde que estoy en política, estoy en este partido y desde ese entonces he estado viniendo a toda esta región, a la costa atlántica, tanto en el sur como en el norte. Soy de los pocos políticos que han recorrido toda Nicaragua y soy uno de los pocos que puede decir que ha estado en los 153 municipios del país. Así que hoy es una visita de cortesía. Vine porque se iba a reunir, como se reunió hoy en la mañana, la Junta Directiva Regional y compartí con ellos apreciaciones sobre lo que es este proceso interno para la elección del candidato a la presidencia de la República por el liberalismo en Nicaragua para estas elecciones del 7 de noviembre. Y hoy logré conversar, platicar, un diálogo muy bonito, muy fructífero. Recibí un respaldo muy lindo de parte de las estructuras, bases y sectores del liberalismo aquí en la costa atlántica sur y estoy muy contento. Así que no podía regresar a Managua sin antes pasar aquí por La Costeñísima, pues para dar también ese mensaje a toda la amplia audiencia de esta radio, que es una de las principales de la región, y por eso pues te vine a visitar. Ok, más que una entrevista quizás es una conversación para que la población conozca en sí cuál es el quehacer del PLC al fin de tener un precandidato y eventualmente poder ganar las elecciones. Así es. Iniciando eso, a partir desde ahí, ¿cuál es su visión? Si este 7 de noviembre usted llegara a ser electo presidente de Nicaragua. Es posible. Primero tenemos que decirle a los nicaragüenses que deben de tener esperanza y no perder jamás la fe. Es bastante complicado, bastante difícil el ambiente, las condiciones, sobre todo al adversario al que nos estamos enfrentando. Pero esto no significa que sea una meta imposible de alcanzar. Se puede. Yo tengo plena creencia en lo más profundo de mi corazón de que los nicaragüenses han tomado la decisión de cambiar la historia y de construir con sus propias manos el presente y el futuro. De tal forma que estoy vaticinando un encuentro masivo del pueblo nicaragüense con la democracia el 7 de noviembre en defensa de su historia, en defensa de su presente y en la construcción de su futuro. De tal forma que una vez que el pueblo nos conceda esa enorme oportunidad, esa bendición de poder estar al frente de los destinos de Nicaragua, hagamos un gobierno verdaderamente histórico, que cambie la forma de pensar y de actuar de todos los gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Esta es la oportunidad para que hagamos de Nicaragua una sociedad fraterna, solidaria. Esta es la oportunidad para que rescatemos, defendamos nuestros valores, valores de nuestra identidad nacional, de nuestra idiosincrasia. Y también es nuestra oportunidad para que todos progresemos.
desde la persona, el ser humano, la familia, la sociedad y la nación. Progresar no solamente económicamente, sino que progresar de manera integral, tanto económicamente como en nuestros principios, valores éticos, morales y nuestros dogmas de fe, que están en peligro. Hay en Nicaragua, igual como en el mundo entero, corrientes, nuevas estrategias que andan tratando de poner en peligro los valores y los cimientos sobre los que está fundamentada nuestra existencia como nación, como sociedad. Me refiero a aquellas banderas que andan con agendas ocultas, provocando y promoviendo el aborto. Nosotros como liberales defendemos, somos pro vida y defendemos la vida desde su fecundación en el vientre materno hasta su muerte natural. Defendemos la integración de la familia, esa integración natural tradicional que siempre ha tenido el hombre y la mujer, y sobre todo la familia como esa educadora primaria de nuestras generaciones en el cultivo y el fomento de estos valores y principios que tenemos. La familia la quieren destruir, quieren desfigurarla, su integración, su rol tradicional. En Nicaragua, nosotros los liberales estamos diciéndole a los nicaragüenses que aquí no solamente es un problema de democracia y de Estado de Derecho al que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando también a enormes problemas. Por ejemplo, estamos cumpliendo 200 años de independencia, pero aún seguimos siendo esclavos de la pobreza. Hay 2 millones de nicaragüenses que están encadenados a la pobreza, a la miseria, que viven en condiciones indignas. No se puede vivir, y no sé cómo alguien podría decir viviendo en condiciones, porque así no se puede vivir. Tenemos a más de una gran cantidad de nicaragüenses que están fuera del país, conformando la diáspora nicaragüense. Unos dicen que son 70.000, 80.000 nicaragüenses que están pasando enormes dificultades y penurias. Nos duele y nos conmueve. Nosotros como liberales no podemos ser indolentes, insensibles, indiferentes ante esta cruda realidad. Pero estos problemas de una economía que tiene sus motores apagados, porque estamos en recesión, también tenemos un enorme problema más. Es una sociedad en la cual se ha estado polarizando. Estamos en una confrontación. Se ha cultivado el odio entre unos y otros, de tal forma que aparecen ya bandos que son mutuamente excluyentes. Una Nicaragua que tiene tantos problemas, imaginémonos, no solamente es democracia, no solamente es Estado de Derecho, no solo es pobreza, no solo es desempleo, no solamente es exilio, sino que también es una Nicaragua cuya sociedad se debate en una confrontación de uno con otro. Para venir a asumir esta responsabilidad y arreglar todos estos problemas, primero debemos de entender cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y tener entonces la visión, no solo de ver la problemática, sino la visión de saber hacia dónde debemos de conducir a nuestro país. Y esto se hace entonces a través de la elaboración de un proyecto de nación, un proyecto con esa visión de hacer que Nicaragua se defienda, un proyecto que nos proteja, un proyecto que nos defienda, un proyecto de nación y un proyecto de nación que nos beneficie a todos. ¿Ese proyecto lo trae el PLC? Ese proyecto, el único partido, la única institución seria, confiable, en la que podemos verdaderamente creer que está pensando en el presente y en el futuro de los nicaragüenses, es el liberalismo que nosotros representamos. Recordemos que el liberalismo es parte del ADN de los nicaragüenses. El liberalismo tiene 200 años, porque las ideas de independencia son ideas de libertad, son ideas del liberalismo. El liberalismo fue fundado como partido hace 164 años. Tuvo una revolución liberal que transformó Nicaragua. Antes de Zelaya, Nicaragua era una enorme hacienda. Zelaya, con su revolución liberal y su constitución la libérrima, transformó a Nicaragua en un verdadero Estado de nación. Zelaya fue el que vino y mandó al general Rigoberto Cabeza para la reincorporación de la costa atlántica a Nicaragua, prácticamente la mitad del territorio nacional.
si no hubiéramos recuperado o reincorporado la costa atlántica, Nicaragua no fuera el país más grande de Centroamérica y solo estuviera superando a El Salvador y a Costa Rica, pero fuéramos superados por Honduras, Guatemala e inclusive por Panamá. Entonces, veamos que este liberalismo visionario que siempre ha sacado adelante al país en medio de las enormes dificultades históricas, el liberalismo en estos 200 años ha estado 98 años en el poder. Es decir, la mitad del tiempo de independencia que tiene Nicaragua de 200 años, la mitad han estado 37 gobernantes liberales al frente de los destinos de este país. Y hoy nos preparamos para el gobernante número 38 que va a tener Nicaragua, que va a sacar adelante, no solamente a recomponer el tema de la democracia y el Estado de Derecho, sino que sobre todo a recomponer a nuestra sociedad, una sociedad que se aísla. Nosotros los nicaragüenses nos estamos aislando unos a otros, nos hemos conectado a los aparatos, a estos teléfonos inteligentes, pero nos hemos desconectado de las personas. Nos volvemos indiferentes ante la realidad, ante el sufrimiento y la tragedia que viven nuestros hermanos. Queremos vivir en nuestro propio mundo y construir nuestro propio mundo. Una sociedad que se comporte de esta naturaleza y que siga comportándose de esa naturaleza es una sociedad que no tiene futuro ni tendrá presente. Por eso es importante un proyecto de nación, porque si yo vengo aquí a decirle a ustedes que nuestro programa de gobierno es construir puentes o crear estadios, esos puentes, esos estadios o esas carreteras no van a solucionar los problemas, todos los problemas que tenemos. Más bien el estadio podría convertirse como en el escenario o el campo de batalla de nuestra sociedad, donde vamos a ir a derramar la sangre en esos puentes o en esas carreteras. Necesitamos unir a todos los nicaragüenses, unirnos. No podemos seguir en esta Nicaragua de exclusión en la que el otro bando tiene que ser exterminado y este otro bando también. Esa polarización de la sociedad no debe de seguir más. Debemos de... Sí. Solo para entender, usted ya inscribió su precandidatura, ya está en el proceso que se tiene que dar para las futuras elecciones. ¿Por qué no ha corrido con la misma suerte que corrieron las otras personas que intentaron ser precandidatos para la presidencia y que ahora están detenidos arbitrariamente? ¿Hay algo que usted, algún privilegio del que goza? Estamos entrando al momento de la entrevista que más me gusta. Ya cuando ya comenzás a hacer esos señalamientos es donde yo me siento ya demandado de comenzar a sacar las respuestas que no están preparadas, sino que son preguntas que de alguna u otra forma al que tenga algo que esconder le pueden incomodar. Pero a lo que estamos hablando siempre con la sinceridad y con la honestidad, siempre tenemos la respuesta que sabemos que es la respuesta correcta. Miguel Rosales ha sido, como te digo, una persona ampliamente conocida. Yo no soy una persona que ha estado involucrada jamás en un acto de corrupción, ni en cosas... O sea, las personas que están detenidas... No. Yo, primero, para contestar esa pregunta, quiero decirte que Miguel Rosales es una persona en la que siempre se ha ganado la credibilidad y la confianza de la población. He sido y he encarnado, y la gente sabe que yo he luchado contra todo tipo de adversidad. Para llegar a este punto donde yo estoy como precandidato, ha sido un recorrido bastante sinuoso, dificultad tras dificultad, pero lucha tras lucha y hemos ido venciendo. Entonces, en este momento, cuando uno quiere, y yo te estoy explicando desde mi perspectiva, cuando uno quiere llegar a ser el mandatario, a estar obedeciendo al pueblo, obedeciendo al poder de Dios, el poder del pueblo, el poder de la ley, uno tiene que hacer, y esto es lo que yo he tratado de hacer siempre, las cosas de manera correcta. Mi financiamiento de mis actividades yo lo hago. Estoy siempre siendo el mismo. Cuando yo hablo y hago mis intervenciones,
Yo no ofendo a nadie, no ataco a nadie. Raramente ando con conductor, hoy porque tengo que estar en mucho contacto con el teléfono, con la gente que está llamando incansablemente, ya no puedo darme el lujo de andar solo, además porque por los mismos peligros. Pero siempre he sido una persona que estoy en la casa del partido, o estoy en mi casa, o estoy en reuniones partidarias, donde la gente sabe qué se está pasando, donde la gente sabe que lo que yo estoy haciendo es motivándolos, exhortándolos a participar a través de la lucha cívica por un cambio de gobierno. Esa ha sido mi realidad. Y yo puedo explicar que no hay ninguna razón por la cual Miguel Anselmo Rosales podría ser acosado, porque no ando en cosas ni en acciones que no sean correctas. Estas otras personas que sí han sido privadas de libertad, todos ellos son amigos míos. Yo he compartido con ellos planteamientos, ideas, ilusiones, y estuvimos juntos con ellos dentro de la coalición nacional. Yo fui parte de la coalición nacional. Pero, lamentablemente, están haciéndoles unas investigaciones, unos planteamientos que a todo juicio nos señalan y nos demuestran que ese es el deseo y la voluntad del régimen, de tenerlos privados de libertad, por alguna u otra razón. A lo mejor el régimen considera que Miguel Rosales no es peligroso para ellos porque no tiene los recursos, no tiene los contactos o no tiene los conectes que los otros tienen. Pero podría estarse equivocando el régimen, porque Goliat no se imaginó que detrás de las filas de los judíos, porque en las primeras filas estaban los más valientes, los más poderosos, los más audaces, pero ninguno de ellos pudo enfrentar a Goliat. Pero salió de atrás un joven pastor que no tenía escudo, que no tenía armadura, que no tenía lanza ni espada, y logró derrotarlo. Entonces hay que tener cuidado. Yo quiero decirte que a cualquiera de los muchachos privados de libertad, si ellos fueran candidatos, a cualquiera de ellos yo le daría mi voto. Y estoy seguro también que ellos pensarían lo mismo cuando vean que Miguel Rosales está de candidato. Ellos dirían, démosle el voto a Miguel. Creo yo que eso pensarían, porque sé que ellos piensan en Nicaragua y no tienen celos ni egoísmos personales. Yo lamento lo que está sucediendo y he alzado mi voz diciéndole a la Policía Nacional, al Ministerio Público, incluso al Poder Judicial, que actúen siempre respetando el debido proceso, garantizándole a ellos sus derechos humanos fundamentales. Pero también quiero decirte algo. No significa que porque ellos son privados de libertad y ellos ya no puedan ser candidatos, el resto de los que estamos aún todavía gozando de libertad, no por ese hecho vamos a renunciar y vamos a decir que aquí ya se terminó todo y que tenemos entonces que resignarnos y acomodarnos a tener 5 años más de lo que estamos teniendo. Porque dentro de 90 días, los nicaragüenses, si salimos masivamente a votar por un candidato joven, por un candidato con un proyecto de nación, con un candidato que tiene una estructura institucional de defensa del voto y del control electoral, un candidato que no tiene señalamientos de corrupción, que no ha hecho escándalos públicos ni privados. También te quiero decir, no soy un santo, ni soy el hombre perfecto. ¿Quién lo es? Pero considero yo que al ver mi rostro, al ver mi nombre, el día 7 de noviembre en una boleta electoral a la par de Daniel Ortega, yo sé que no va a ser difícil para los nicaragüenses elegir. El PLC goza del respaldo de la población, considerando las situaciones que han ocurrido dentro de este partido, considerando que una persona que fue parte del partido ahora está presa, y considerando también el contexto en el que se encuentra el país. El PLC viene transformándose, viene haciendo una transformación en los cual va mejorando sus niveles de institucionalidad, de democracia interna, de transparencia, de vinculación con la población. Nosotros hemos hecho lo que le llamamos la creación de un nuevo liberalismo, porque ese liberalismo al que hace referencia de que si la gente le cree,
Ese es el liberalismo del pasado, un liberalismo que era prepotente, jactancioso, soberbio, de verdad, que no sumaba, sino que restaba por los apelativos y los epítetos de la población sobre algunos dirigentes. Pero como se dice, por uno la pagábamos todos. Entonces hoy ha emergido un nuevo liberalismo. Hay una nueva generación emergente de liberales jóvenes en todos los municipios, en todos los departamentos. ¿Cuántos años usted tiene en el partido? Yo tengo 30 años de estar. ¿Usted pertenece al liberalismo anterior? ¿Ha cambiado de ideas? Yo nací dentro de ese liberalismo y siempre luché para transformar ese liberalismo. Nunca se me permitió llegar a la presidencia del partido, la luché, busqué, pero este no es el momento de la presidencia del partido. Hoy la preocupación de todos los nicaragüenses no es quién es el presidente del PLC en los municipios del país o en las regiones o en los departamentos. Hoy los nicaragüenses estamos pensando quién va a ser el presidente de Nicaragua dentro de los próximos 5 años. Por eso entonces hoy la gente cree en este liberalismo porque nos hemos transformado. Hoy ya no nos pueden decir lo que nos decían antes porque las personas que estamos al frente del Partido Liberal no tenemos esas responsabilidades. Son otros los que las tenían, pero nosotros no. Entonces tenemos también que aclarar que la gente no va a salir a votar por un partido, sale a votar por un candidato, por una persona. Da la suerte que hay una coincidencia en que el candidato, ¿verdad?, que podría ser yo eventualmente, porque quiero explicar, ahorita en este momento estamos en un proceso de elección interna. Existen 4 precandidatos en el PLC. Miguel Anselmo Rosales es apenas uno de esos candidatos. Y yo ando buscando los votos para convertirme el 25 de julio, con ayuda de Dios y de mis hermanos y hermanas correligionarios, en el candidato ya oficial del PLC. Lo voy a lograr, yo tengo mucha fe en mi corazón de que sí. Y esto demuestra precisamente de los cambios dentro del PLC, del liberalismo, porque ya no hay dedo. Antes había una dedocracia, hoy no, hoy hay una democracia interna. Antes, con una sola llamada, se hacía de Managua a Bluefield y se le decía, es fulano de tal. Y tal vez esa persona jamás había puesto un pie. Yo soy de los que más ha venido aquí a esta zona, de los directivos nacionales del PLC, y no por eso hoy estoy confiado. Hoy vine y fue el primero en venir. Entonces aquí estoy haciendo una lucha, pero también quiero decirte, dentro de esta esfera y esa dinámica de confrontación, de odio, hay una estrategia de descalificar. A cualquier candidato que vaya saliendo tratan de descalificarlo, de darle los latigazos a través de las redes sociales, desfigurar su rostro, su reputación, su imagen, su buen nombre, prestigio, cualquier cosa. Porque quieren que los nicaragüenses pierdan la ilusión, que los nicaragüenses sospechen de todo y que los nicaragüenses duden de todo, porque quieren hundir al pueblo en una desilusión total, para que el pueblo nicaragüense no le ponga atención a las elecciones y le reste importancia a ese proceso electoral del 7 de noviembre, que no es un regalo ni un obsequio del dictador. Lo van a hacer y lo tienen que hacer porque está establecido en la Constitución política que cada 5 años elecciones presidenciales nacionales. Si no aprovechamos esta oportunidad que se nos presenta en 90 días, la próxima oportunidad que vamos a tener va a ser dentro de 5 años. Entonces, si nosotros le estamos diciendo a los nicaragüenses que ya todo está listo, lo que estamos diciendo es dejemos que estos continúen. Si estamos descalificando a cada uno que saca la cabeza para decirle este no, porque este es muy rojito, este es muy celestito, este es muy flaquito, este es muy gordito, entonces lo que queremos es continuar con lo que tenemos. Entonces, hay un buen candidato,
busquémoslo. Que tengan un buen programa, un proyecto de nación, lo tenemos, lo vamos a presentar. Lo único que le estamos pidiendo al pueblo es, salga a votar. Es lo único que va a hacer el pueblo, salir a votar un día. No le estamos diciendo vaya a las caravanas, vaya a las concentraciones, a las manifestaciones, expóngase, enfréntese, demuestre que está molesto, su arrechura. No le estamos diciendo nada a los nicaragüenses. Estén tranquilos, oigan entrevistas como estas, analícenlas. Y usted sabe y conoce y distinguir entre un mentiroso, un demagogo, un populista, y sabe quién le está hablando con el corazón. Yo he venido aquí a hablarle a la gente con el corazón y a decirle que verdaderamente no podemos perder la esperanza y no debemos de hacerlo, porque si no, entonces los que van a sufrir esto de no aprovechar esta oportunidad son las generaciones venideras, que le vamos a dejar ya un país en ruinas, en escombros, porque ya no va a haber nada que hacer, va a ser demasiado tarde. Precandidato, a su percepción, que hable Miguel Anselmo Rosales como persona, no como miembro del partido. ¿Usted considera que hay condiciones para las elecciones este 7 de noviembre, con todo lo que ha sucedido, con el mínimo de partidos que estarían en la contienda, con presos políticos, con todo lo que sucedió en el 2018, los asesinatos? Muchos organismos internacionales de derechos humanos ya lo han demandado. ¿Considera que hay condiciones para las elecciones? Fíjate que hay la condición que necesitamos, que solo es una. Y esa condición es que el pueblo esté decidido a cambiar su historia. Y yo estoy convencido que esa condición la tenemos en Nicaragua. Porque quiero decirte, nosotros podríamos tener elecciones puras, transparentes, cristalinas, diáfanas, inmaculadas. Pero si nadie les interesa esas elecciones y la gente está cómoda y dicen, ¿para qué vamos a cambiar si todo está bien? De nada sirven que las condiciones sean, ¿verdad?, de esa forma. Estas elecciones no son como las acabo de escribir, todo el mundo está claro de eso. Estas van a ser unas elecciones difíciles y complicadas porque nadie se quiere bajar del poder. Pero estas elecciones son nuestra oportunidad y el pueblo está decidido. Yo deseo pensar así, sueño con que eso sea así, espero no equivocarme, pero yo tengo la certeza que los nicaragüenses están decididos. ¿Cree usted que habrá transparencia con un Consejo Supremo Electoral viciado por el FSLN? La transparencia la va a poner el pueblo nicaragüense. ¿En qué sentido? Para que en una esquina le roben a una persona, vos pasás por esa esquina y si alguien te va a robar, pues no te puede robar una persona que sea más débil que vos. Porque vos no te vas a dejar robar. Más si vas con algo que es muy valioso para vos o vas defendiendo incluso tu propia vida. Si vos vas acompañada de otra persona, son dos, para que te roben tienen que ser tres. Y así sucesivamente. Es decir, entre más personas vayan y a esas personas se les intente robar, el grupo que va a robar tiene que ser mayor. Si vamos 1 millón de nicaragüenses a las urnas para que nos roben, ellos tienen que ser más de 1 millón y no lo son, porque si lo fueran ya no nos estuvieran robando absolutamente nada, porque más bien nos estuvieran ganando. No hay forma de que se puedan robar 14.000 juntas receptoras de voto, no hay forma. Y además este precedente interesante, este gobierno está en alitas de cucaracha. Así lo decimos en el Pacífico. Eso significa que está en situaciones muy difíciles internacionalmente. Si se comprueba aquí una votación masiva que se hace a través de una... No hay necesidad que vengan los observadores del Centro Carter, de la Unión Europea, de la OEA. Con tu teléfono, usted como periodista acuciosa, investigadora,
toma sus fotos, hace sus videos, y eso sale al mundo. Y se demuestra que hay las filas, la decisión, se hacen las encuestas a boca de urna, que se le llama, y se demuestra que el pueblo soberano llegó a votar y emitió una voluntad y una decisión de cambiar su historia. Si este gobierno, que ya antes de las elecciones está en alitas de cucaracha, intenta robarse esa voluntad soberana, se acabó. Se acabó, tan sencillo, y ellos lo saben. Entonces, todo esto de que no hay condiciones, de que se las van a robar, esos son expresiones, frases de una estrategia mediática para desalentar, para desmotivar y para desmovilizar al pueblo, para que la gente pierda la esperanza y nos quedemos en las casas a esperar 5 años más. Entonces no podemos ser egoístas con el pueblo. A Miguel Anselmo Rosales le pueden pasar muchas cosas. A lo mejor yo no llegue en 90 días, algo me puede pasar, sobre todo porque voy a andar recorriendo toda Nicaragua. Y aprovechó para grabar esto y decirle, si a Miguel Rosales le pasara algo en el camino, el liberalismo no puede quedarse de brazos cruzados, no puede decir, entonces ya se acabó porque perdimos al candidato que llevábamos, no, tiene que salir otro. Y ese otro, levantar esa bandera de entusiasmo, de amor y de patriotismo por Nicaragua y decirle a los nicaragüenses, sigamos lo que dijo Miguel, que sí se podía. Por eso yo rechazo que alguno de los muchachos que esté privado de libertad esté diciendo que porque están privados de libertad o porque ya no pueden ser candidatos y entonces ya nosotros ya no podemos participar en estas elecciones. Igual, si a mí me privan de libertad o mi vehículo sufriera un desperfecto mecánico, etcétera, en el camino, y algo me pasa, primero Dios que no sea así, no vamos a decir que se cerró y que se terminó todo. Como decía el poeta Rubén Darío en su oda Roosevelt, hay 1000 cachorros sueltos del león español. Esos 1000 cachorros sueltos del león español están en toda Nicaragua y hay otro que estará agarrando la estafeta para continuarla. Pero no debemos de ser egoístas. No debemos de ser celosos. No le digamos a los nicaragüenses que solamente un grupo pequeño que tiene el dinero, los contactos o los conectes son los únicos que pueden llegar a ser presidentes de este país. Porque eso sería decirte a vos, decirle a usted, decirme a mí, que como nosotros no nacimos en cuna de oro, no podemos ni siquiera pensar ni soñar en ser presidentes de este país. Porque eso es antidemocrático y es antiliberal. Nosotros tenemos, todos nosotros, las oportunidades, porque eso lo crea y eso lo piensa el liberalismo. Oportunidades, igualdad de condiciones para todos. No pueden haber unos que son ungidos, otros que son predestinados. Eso es antiliberal. Porque este es Rosales, ¿y qué es ese apellido? Porque aquí los apellidos son tales y tales y tales, que es la gente de Reales. Y el poder es para lo de los Reales. Eso es antiliberal. Aquí entonces tenemos cuestiones que demuestran que no es cierto lo que nos han estado diciendo, sino todo lo contrario. No hay forma que este gobierno pueda ganar estas elecciones. Y si se las intenta robar, es peor para el gobierno y va a ser peor para Nicaragua. Pero hay una pregunta que todavía no me has hecho. No hemos terminado. Excelente. El PLC ha estado en diferentes puestos de mando en diputaciones y ha tenido algún alcance donde ha podido hacer o resolver algunas situaciones que se han dado en el país. Y me refiero a las leyes que se aprobaron recientemente, leyes punitivas que han degradado la democracia de la que usted habla en estos momentos. ¿Por qué no ha hecho nada? Me refiero a las personas que podrían estar o podrían dar respuesta, no a los liberales que quizás son los de calle, sino los que están cerca de las personas que toman las decisiones. Mira, lo que sucede es que hay
en Nicaragua hay una censura mediática contra el liberalismo. Hay quienes no desean que el liberalismo sea un actor protagonista y que tenga la incidencia que ha tenido y que, como yo lo he demostrado diciendo, los años que hemos estado, etc. Hay quienes quieren terminar con eso y con el liberalismo. No solamente quieren terminar, ¿verdad?, como todos queremos terminar con esta situación que tenemos, sino que todavía hay otra agenda. No, también con los liberales, también con los conservadores, y seamos otra cosa nueva y todas esas banderas que te dije yo de las cuestiones que van atentando contra la vida, contra la familia, ¿Esas son etcétera, banderas etcétera? feministas que el liberalismo, como usted ya dijo, no está de acuerdo? No estamos de acuerdo y quiero decirte, todos los candidatos a diputados y a la presidencia de la República hemos firmado un compromiso pro vida. Jamás vamos a promover en la Asamblea Nacional ni en el gobierno cosas de esa naturaleza, jamás. Pero entonces, nosotros nos hemos opuesto, nos opusimos, denunciamos esas leyes. La ley de agente extranjero, la ley de la soberanía, autodeterminación de los pueblos, la de ciberdelitos, la del canal, la ley 840, todas esas fueron debatidas. Y ahí hay unos debates tan enriquecedores que demuestran cómo el PLC con determinación, con hidalguía, lanza sus planteamientos en contra de lo que se pretende aprobar. Pero no sale nada publicado en los medios de comunicación, en esos medios de comunicación que tenemos los nicaragüenses la tradición de buscar en internet para ver qué pasó, porque ahí solo te aparece un partido político, no te aparece el PLC, jamás te va a aparecer. Y en esta campaña tampoco te va a aparecer el candidato del PLC porque el objetivo de estos dueños de estos medios es otro. Entonces por eso... ¿La culpa es de los medios de comunicación? No es culpa, es su estrategia. Ellos son los dueños de los periódicos, eso es un negocio. Eso no es, el que pone un negocio, un medio de comunicación, salvo excepciones, porque iba a decir una herejía, hay muchas excepciones, pero hay otros casos que no es así. Otros casos en los que ya el ejercicio del periodismo se convierte en la generación de utilidades o en la defensa de ciertos intereses. Y digámoslo así, es decir, por eso cuando te decía yo al inicio que te felicitaba por tu periodismo y te exhortaba, el periodismo no solamente tiene que ser independiente, que es discutible qué significa ser independiente. El periodismo tiene que ser objetivo, porque la objetividad es la que le da a los nicaragüenses la posibilidad de tener un balance. Pero cuando el periodista pierde su objetividad, entonces lo que le estamos dando a los nicaragüenses ya es una versión tergiversada desde el punto de vista del dueño de ese periódico. Entonces eso es lo que está sucediendo. Por eso es que los nicaragüenses, la mayoría, tienen la percepción de que el liberalismo no ha hecho nada ante esta situación de la aprobación de estas leyes. Y lo que vamos a hacer es derogar todas esas leyes. Todo ese ordenamiento jurídico que va contra los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses, los vamos a anular inmediatamente. Cuando ya esté en la presidencia. Inmediatamente. Como ir a abrir las celdas donde están todos los detenidos políticos, los privados de libertad. Tenemos que hacerlo. Precandidato, si el 7 de noviembre cambiara la historia de Nicaragua y en esa historia estaría escrito su nombre, ¿usted llevará justicia a las personas Por supuesto. Han sufrido? Me gusta esa pregunta, me gusta y no me la habían hecho anteriormente. De manera personal, vamos a hacer justicia. ¿Qué tipo Porque de no justicia? no puede haber impunidad. Debemos de saber quiénes son los que perpetraron, los que atentaron contra la vida de las personas, pero también vamos a darle la reivindicación a los familiares que merecen. Tenemos que darle las condiciones de dignidad y las condiciones necesarias para que esas personas puedan al menos mitigar en algo el dolor. Pero no podemos decir, bueno, aquí está un ramo de flores y hasta adiós. No, eso no. El Estado va a garantizarle desde el 10 de
de enero del 2022 en adelante a todos esos familiares, a los hijos de esas víctimas, una vida digna en las condiciones que se merecen todos. Y no es una carga ni un gasto, es un reconocimiento nacional a esos familiares, a esos padres, a esas esposas, a esas viudas, a esos hijos que quedaron ahí solos, abandonados, heridos, con una laceración en su alma que jamás va a tener, va a poder solucionarse. Pero entonces nosotros, como un gobierno que busca el bien común, que está al servicio de solucionar este tipo de cosas, no podemos ser indiferentes, tenemos que asumir la responsabilidad que hay que asumir. Y esos niños tienen que estudiar. El Estado les va a garantizar sus estudios desde primaria, secundaria y la universidad. Y todas las cosas que podamos hacer. ¿Por qué? Porque se lo han ganado. ¿Por qué? Porque sus deudos, sus familiares, con su sangre derramada, fue un aliciente para la libertad de un pueblo, para tomar conciencia de la necesidad de cambiar la historia. Eso no lo podemos olvidar. O sea, un candidato que no esté dispuesto a hacer eso, no va a ser nunca un buen gobernante para este país. Usted como precandidato del PLC, y ya como lo decía, esperando que realmente llegue a ser el candidato único de este partido, ¿estarían dispuestos a tener algún tipo de negociación con el FSLN luego de haber participado en las elecciones? No, se negocia solamente con el pueblo. El pueblo es el que va a mandar. Yo lo he dicho, son 3 poderes a los únicos que yo me voy a someter. Al poder de Dios, al poder del pueblo y al poder de la ley. Aquí tenemos que hablar de la supremacía de la ley, nadie por encima de la ley. Y entonces aquí no es esto de componendas, de pactos ni nada. Aquí tenemos que entender que Nicaragua tiene que ser una Nicaragua en la que la justicia tiene que resplandecer. Tenemos que hacer justicia, no puede haber impunidad, ni puede haber concesiones. Pero no vamos a tener una sociedad polarizada, ni confrontada. Usted debe conocer la frase célebre que dice gobernando desde abajo. ¿Qué considera usted de eso para estas próximas elecciones? Bueno, eso me recuerda a los 90, cuando ellos dijeron vamos a gobernar desde abajo. Eso no es así, porque el pueblo nicaragüense es el que va a gobernar. No va a gobernar absolutamente nadie. A Nicaragua, y esto es importante, si una opción polarizante gana las elecciones el 7 de noviembre, el 8 esta una guerra en este país. Sabemos cómo va a iniciar, pero no vamos a saber cómo va a terminar esa guerra. Por eso, esta candidatura del PLC ofrece a todos los nicaragüenses la oportunidad de que todos hagamos esa sociedad fraterna, solidaria entre todos, que se terminen las confrontaciones, los ataques. Miren, debemos ser respetuosos y tolerantes. No es porque aquel sea liberal que hay que exterminarlo, o aquel excluirlo porque es conservador, o aquel porque es del MRS, entonces tenemos que ponerle una cruz. Todos somos nicaragüenses y tenemos que ser respetuosos y convivir en unidad, todos bajo este mismo cielo de encendidos oros. Todos tenemos que entenderlo. Aquí hay mucha gente que cree que que Nicaragua se soluciona porque vamos a poner a todos los sandinistas en un avión y en un barco y los vamos a mandar a Cuba. El que esté pensando de esa manera no está claro de la realidad que existe en este país. Aquí tenemos que entender que tenemos que coexistir todos. Y tampoco un sandinista puede pensar que va a agarrar a todos los que estamos en contra del sistema, nos van a poner en un avión, en un barco y nos van a mandar para Miami. Muchos irían felices, otros no, porque somos nicaragüenses y queremos vivir en Nicaragua. Ese tema de coexistir o convivir podría ser perjudicial para el mandato. Es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que requerimos en Nicaragua? Nosotros requerimos que cada quien, como se dice popularmente, cada lora su guanacaste. El niño que vaya a la escuela,
el estudiante al colegio y la universidad, luego a buscar su trabajo, su empleo de acuerdo a su preparación y que encuentre su empleo. El adulto mayor que esté tranquilito en su casa recibiendo su pensioncita, su ayuda y viviendo feliz con su medicina y sus condiciones de paz. El trabajador en la empresa, el empresario, el trabajador en su puesto de trabajo, las mujeres protegidas ante la violencia y el machismo en condiciones de igualdad. ¿No es ese acaso la Nicaragua que deseamos todos? Y es posible hacerlo, con un gobierno que entienda que eso tiene que ser así, porque es la única forma en que todos nos vamos a poner a trabajar y a progresar en todos los aspectos y en todos los sentidos. Pero si estamos aquí siguiendo con las descalificaciones, siguiendo aquí con la polarización, con la confrontación, este país nunca va a superar entonces los problemas de democracia, de Estado de Derecho, de pobreza, de desempleo, de alto costo de la vida y sobre todo el problema de erosión de nuestra identidad nacional y de la erosión que tenemos también de nuestros valores, principios y dogmas de fe. Es decir, el reto es enorme y grande. Nosotros tenemos todos que participar en política, pero para progresar, no participar en política para retroceder, para desbaratar lo que hace la economía. Mire, la economía de este país fue destruida por la política. Ese es un gran error. La política tiene que ayudar a la economía para que los productores, para los que producen, los que tienen sus fábricas, los que tienen sus empresas, los que tienen sus cultivos, hagan su trabajo tranquilamente. Y no decir, no puedo pasar aquí porque aquí está una patrulla, porque aquí está esta otra situación, porque aquí está... Esas situaciones alejan la inversión nacional y extranjera. Hay situaciones que son como el talón de Aquiles del país y han llevado a otros problemas. Una de ellas es la libertad de expresión, el periodismo independiente, crítico e investigativo. No hay ningún partido que tenga una cola tan blanca, hay partidos que tienen colas que le pisen todavía porque está escrita en la historia de Nicaragua, pero ¿qué va a hacer el PLC con esto durante su mandato si llegaran a ganar las elecciones? Mira, nosotros queremos decir que no solamente vamos en la protección y defensa de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, es el primer valor de libertad que vamos a defender, sino que además vamos a defender la libertad en todas sus diversas expresiones. Y una de ellas es la libertad de expresión, la libertad de comunicación. El periodismo tiene que ser libre, absolutamente libre. Un gobierno honesto, un gobierno que combate la corrupción, que combate el nepotismo, la demagogia, el populismo, ese tipo de gobierno, que es un gobierno que busca cómo renunciar a todas esas rémoras que hacen que los gobiernos se conviertan en un festín, y en un botín, porque llegan a la malversación y a la desviación de los fondos, del caudal, del patrimonio del Estado. Esos gobiernos obviamente buscan cómo entorpecer la labor del periodista y sobre todo el periodismo investigativo, del periodismo acucioso, crítico. Un periodismo que ya, un gobierno que le pone obstáculos, paredes al periodista, está haciendo mal las cosas. Ese gobierno ya está haciendo cuestiones indebidas. Entonces, entre más libertad tengan los periodistas en mi gobierno, mejor será para mí, porque ellos me van a demostrar en qué lugares y en qué áreas debemos de poner atención, porque puede ser que algún funcionario pueda estar haciendo cosas indebidas. Vamos a tener tolerancia cero a la corrupción. Eso sí te lo puedo garantizar. Y te puedo garantizar que 5 años son suficientes para estar en el poder. Y no va a haber reelección de Miguel Anselmo Rosales Ortega. Anote el nivel de grabación que lleva en su cinta en este momento, porque dentro de 5 años usted me va a decir, señor presidente, usted nos dijo que se iba, ¿va a irse o se queda en el poder? Yo te voy a decir, voy a ir a descansar, ¿verdad?, unos meses para luego continuar haciendo lo que yo siempre he querido hacer, servir al pueblo, pero ya no desde la presidencia de la República. Encontraré otra forma para seguir dando lo mejor
que se puede dar. Si uno no vive para servir, sirve para vivir. Exactamente, estoy convencido de Voy eso. a cerrar mi agenda para finalizar con una pregunta y es algo más específico. ¿Cuáles son los planes para la costa Caribe? Oh, desde el inicio estaba esperando esta pregunta. Muy buena, excelente. Fíjate que me encanta la pregunta porque yo pienso que Nicaragua tiene 2 o 3 motores de desarrollo, pero el motor de desarrollo del Caribe no lo hemos ocupado y no lo hemos sabido utilizar. Nosotros tenemos 500 kilómetros desde la península de San Juan del Norte hasta Cabo Gracias a Dios. Son 500 kilómetros, un poquito más. Hoy en la mañana me decían 560. No se me olvida, yo estaba desayunando. Enfrente de ese litoral del Atlántico tenemos uno de los mares más grandes del mundo, el Mar Caribe. Ese Mar Caribe es una riqueza, una belleza extraordinaria que si sabemos aprovecharlo, podemos llegar en su primer contorno, no en los más amplios, sino en la primera onda de expansión, alrededor de 42 millones de habitantes. Imagínate que nosotros desarrolláramos nuestra estrategia de crecimiento viendo hacia el Caribe y llegáramos a esos 42 millones. Ese Mar Caribe baña las costas de 12 países continentales. En ese Mar Caribe hay 7.000 islas, islotes, arrecifes y más de 22 territorios insulares. Ese Mar Caribe tiene 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Por eso es uno de los más grandes del mundo. ¿Qué es lo que hemos hecho en Nicaragua toda la vida? El error más grave de nuestra historia, darle la espalda, porque estamos viendo los nicaragüenses para el Pacífico. Y el Pacífico, lo más cercano que está es la isla Galápagos, que todavía no he investigado cuántos kilómetros está, pero debe estar como a 5.000 kilómetros. Mientras que aquí tenés aquí a Cuba, a Miami, aquí están cerca, Jamaica. Entonces estamos enredados, estamos dándole la espalda al Caribe. Por eso yo pretendo que el gobierno que vamos a estar dirigiendo debe de enfocar su atención a la costa atlántica. La costa atlántica representa casi el 50% del territorio nacional. Entre el norte y el sur tenemos 1 millón de población. Se demuestra que la densidad poblacional tenemos 10 habitantes por cada kilómetro cuadrado en el Atlántico, mientras que en el Pacífico tenemos 100 y en el centro 30 o 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, tanto estoy pensando en desarrollar la costa atlántica que quiero, y esto lo anuncio aquí ante ustedes para que el pueblo de la costa atlántica se dé cuenta cómo el liberalismo es visionario. Yo estoy solicitando que me acompañe en fórmula presidencial una vicepresidenta costeña. Y es primera vez en la historia que vamos a hacer eso. ¿Para qué? ¿Para tomarme la foto, la selfie con ella? No. Para que ella forme una comisión, un gabinete ministerial, gubernamental, para el desarrollo de 2 o 3 megaproyectos importantes. La carretera costanera del Atlántico de 500 kilómetros, que es importante. Respetando obviamente la ley 445, la ley 28, tenemos que entrar en un proceso de conversación, de análisis, de estudio de lo que significaría esto, porque tenemos que ser muy cuidadosos. Pero esto es un desarrollo no para que el Pacífico se aproveche, vamos, sino que el Atlántico se aproveche de esto, porque esto que se obtenga del desarrollo no es para el Pacífico, se debe de quedar en el Atlántico. Así como habíamos hablado y siempre se ha hablado del famoso puerto de aguas profundas. Bueno, tengamos un puerto con la mejor tecnología, un puerto con la mejor capacidad de absorber
la exportación y la importación nacional en el Atlántico por primera vez. ¿Dónde? Hay estudios que nos dicen que hay más factibilidad en ciertos puntos que en otros, ya lo sabemos. Se hablaba de Monkey Point, se hablaba del Bluff, se hablaba de Ramaquí, etc. Dejemos que los expertos ya con la precisión hagan ese estudio, pero nosotros los esfuerzos para llevarlo a la realidad. Pero en esos 500 kilómetros de esa costanera del Atlántico, los contactos con las principales compañías hoteleras transnacionales, para que vengan a poner a lo mejor cada 100 kilómetros 5 complejos turísticos de primer nivel para un turismo selectivo y que se desarrolle allí una generación de empleo para toda la población de la costa atlántica, exclusivamente para la costa atlántica, no para la gente del Pacífico, exclusivamente para la del Atlántico, porque para el Pacífico vamos a proponer la costanera del Pacífico y la generación también de eso. Entonces, si usted ve, nosotros no venimos aquí solamente a decirle a nuestros amigos liberales del PLC, denme el voto porque yo soy Miguel Rosales, tengo 30 años y me lo tienen que dar. No, no se trata de eso, sino que tenemos un proyecto de nación, una visión de desarrollo de Nicaragua que incluye primordialmente a la costa atlántica. Nosotros reincorporamos la costa atlántica. Me acuerdo del famoso telegrama que mandó Zelaya, el presidente Rigoberto Cabeza, ocupe militarmente Bluefield, deponga al rey Mosco y déjeme las consecuencias. A partir de ahí tenemos la reincorporación de la Mosquitia y luego, 127 años después, viene el liberalismo a decir, vamos con el motor de desarrollo del Atlántico. Llevaremos la primera vicepresidenta oriunda, nacida en la costa atlántica, para que ella sea la encargada del desarrollo con un equipo especial de trabajo de primer nivel, los que anden en el cabildeo, en ejecución, en el desarrollo de esas magnas obras que tenemos que hacer. Se concluirán muchas en los 5 años, muy seguros que sí, otras quedarán para los gobiernos sucesivos, porque quiero decirte, después de este gobierno liberal, muy seguramente vendrá otro gobierno liberal a dar continuidad a las obras que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias. Esta era la entrevista con el precandidato presidencial por el partido PLC, una amplia y extensa análisis sobre lo que se podría hacer y algunas visiones de este partido en la presidencia, también situaciones que ocurren en el país y en el acontecer diario y nacional. Muchísimas gracias. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.